El descubrimiento de Mercan iluminó el mundo de todos, especialmente de Ylgath y Ceylin. A Ceylin e Ylgath les espera un gran esfuerzo para reencontrarse con su hija, comprenderla y volver a ser una familia. Yekta, cada vez más involucrado en la oscuridad de Qadir, tiene que tomar una gran decisión. Osman, Khan y Snar, que aún no entienden del todo en qué están involucrados, se sienten presionados por las tareas que deben realizar. Por otro lado, Merdan perseguirá una verdad desagradable sobre Defne. Los pasos que dará Neil en el caso Phyllis y Dilek y sus resultados sorprenderán a todos. Ceylin, puesta a prueba por la ausencia de su hijo, tendrá que someterse a una gran prueba. El viaje de Ceylin e Ylgath, que no terminará solo con la búsqueda de Mercan, acaba de comenzar. Separar física y emocionalmente a su hija de Phyllis indica un proceso muy difícil. Ahora tienen que unirse por su hija y luchar más unidos que nunca. La serie Judgment, que los domingos por la tarde mantuvo al público pegado a las pantallas del canal de con su intrigante historia, volvió a llevar la emoción a lo más alto. El episodio 71 de Judgment, que se vio sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. Aquí está el resumen del último episodio lleno de acción de Yark. Phyllis fue pillada queriendo disparar. Ceylin y Phyllis estaban peleando en la habitación por tener el arma en la bolsa. En ese momento se abrieron disparos, pero la bala no alcanzó a nadie. Cuando Phyllis tomó el arma en su mano, quiso disparar, pero no pudo acceder. Phyllis fue pillado con la intervención de Ylgath, que entró en la habitación. Khan y Osman aceptaron el trabajo. Khan y Osman, que ya no podía soportar la insistencia del verdugo Qadir, aceptaron el trabajo. Qadir les pidió que fueran rápidos incluso si la cantidad era grande. Phyllis contó lo pasado. Phyllis le contó sus experiencias a Neil, quien vino a visitarla. Phyllis dijo que Ceylin lo engañó. Neil y F trasladaron sus exigencias al fiscal. Ceylin pidió que revisaran el arma que tenía en su habitación. El fiscal de F también asignó a Tuxe. Ante la insistencia de Neil, Ylgath reaccionó diciendo que tenía que presentar sus demandas por escrito. Fiscal de F escuchó a Ceylin. Ceylin contó a F lo sucedido. Dijo que Phyllis quería matarlo. Dijo que sacó el arma de su bolso y disparó, pero falló porque estaba inclinado. Aunque no recuerda cómo cerró el seguro, afirmó que su vida se salvó gracias al seguro. Se encontraron huellas de polvo en Phyllis. Al explicar el examen realizado por medicina forense, Goksu dijo, en Phyllis se encontraron rastros de pólvora. También se dijo que faltaba un cartucho del arma de Ylgath, y que se encontraron huellas dactilares de Phyllis en el arma. Por otra parte, en el examen de Ceylin no se encontraron rastros de pólvora. Ceylin e Ylgath decidieron casarse. Se produjeron momentos románticos entre Ceylin e Ylgath. La pareja anunció sus sentimientos el uno por el otro después de mucho tiempo. Decidieron volver a casarse para ofrecerle a Mercan una vida mejor. Yekta advirtió a Osman. Yekta, que vino a visitar a Khan y Osman, quería conocer la situación más reciente sobre el trabajo encomendado por Qadir. Yekta, que quería hablar con Osman sobre algo, dejó a Khan y dijo, esta nariz puede oler algo podrido desde una larga distancia, y le dijo a Osman que debía tener cuidado con Khan. Ceylin e Ylgath se casaron. Ceylin e Ylgath, que querían que Eren y Yekta fueran testigos de su decisión de casarse nuevamente, cumplieron sus deseos en presencia del oficial de bodas y se casaron nuevamente. Visita a Mercan. La pareja acudió a Mercan para celebrar su matrimonio, y compartir sus momentos felices con su hija. Aquí, a los pocos días, supo que podían llevarse a Mercan y vivir juntos en su casa. Al día siguiente, Yasemin llamó y dijo que podían recoger a Mercan. Ceylin e Ylgath experimentaron una doble felicidad. Puede tomar el dinero de Qadir. Osman y Khan guardaron en una caja fuerte el dinero que Qadir les dio para lavar, siguiendo el consejo de Yekta. Khan gastó algo de dinero en secreto con Osman. Ozge dijo la verdad sobre Neil. Después de que Yekta le pidió que investigara, Ozge hizo que se realizara una investigación detallada sobre Neil. Ozge utilizó las siguientes declaraciones. La persona que vino a visitar la prisión fue la madre de Neil. La persona que la señora Nezaat vino a visitar ni siquiera era su pariente, por lo que entró con una identificación falsa. La niña era hija de un conocido empresario. Fue condenado a cadena perpetua por asesinar a su madre con sentimientos criminales. La señora Nezaat le estaba enseñando alemán a la niña. Dijo que quería retirar su denuncia.
Ceylin e Ilgaz acudieron a visitar a Efe el fiscal con el regalo. El fiscal dijo a Efe que tiene preparado el borrador de la acusación, que pedirá una pena de hasta 11 años por privar a quien cometió el crimen contra el niño, y que será juzgado por intento de asesinato por agredir a Ceylin. Ceylin dijo, podemos ignorar eso, estoy pensando en retirar mi denuncia. Ahora, cuando me detengo y pienso en ello, si no hubiera ido allí, tal situación podría no haber sucedido. Mi ir allí lo provocó, de hecho. Phyllis no había planeado tal cosa. Vale, también quiero que se pudra en prisión, pero esto no es lo correcto. Es injusto, dijo. Ilgaz entendido todo. Cuando Ilgaz recordó lo que pasó después de que Ceylin le pidiera que retirara su denuncia, se dio cuenta de que Ceylin había ficcionalizado la discusión entre ellos para evitar que Phyllis fuera trasladado al hospital psiquiátrico. Osman llamó a Snar y le preguntó si podía localizar a Khan. Cuando Snar dijo que no había recibido ninguna noticia, Osman sospechó y afirmó que Khan nunca había hecho esto. Kadir sospecha del jugador. Mientras el verdugo Kadir observaba la organización ilegal de juegos de azar virtuales que organizaba, notó que había un extraño llamado KKTK en la mesa y que estaba usando mucho dinero. Acto seguido, le pidió al hombre que estaba a su lado que averiguara quién era la persona y su referencia. Yekta y Osman entendieron la situación. Cuando Osman dijo que no podía encontrar a Khan, Yekta le dijo que debería comprobar el banco. Después de que Yekta y Osman revisaron juntos la caja fuerte del banco, se entendió que Khan se escapó con el dinero. Puede perder todo el dinero. Khan perdió todo el dinero en la apuesta virtual que realizó con el dinero que robó. Aunque Kadir estaba muy feliz mientras miraba el juego desde la distancia, su estado de ánimo se apagó cuando su hombre se le acercó y le dijo que la persona con el nombre en código Knock Knock era Khan. Ilgaz se enteró de que Ceylin dimitió. Ilgaz fue a la oficina de la fiscal jefe Nadim para hablar de algo. Nadide habló ante Ilgaz y dijo que Ceylin había dimitido. Entonces, Ilgaz renunció a lo que quería decir y salió de la habitación. Kadir mató a Khan. El verdugo reunió a Kadir, Yekta, Osman y Snar y se los llevó. Kadir dijo que encontró a Khan, y lo hizo sentarse en la mesa donde estaba Yekta. Kadir mató a Khan y le dio a Yekta una semana para traer el dinero. Ceylin lo contó todo. Ceylin se dio cuenta de que Ilgaz entendía la situación. Le contó a Ilgaz todo lo que había planeado e implementado para evitar que Phyllis recibiera un informe del comité y fuera trasladado al hospital psiquiátrico. En ese momento, Merkan entró en la habitación. Dijo que quería dormir con su madre y su padre, y los tres se durmieron abrazados.